Dios les bendiga grandemente, hermanos amados, y a todos los que nos están viendo y escuchando a través de los medios radiales, a través de las redes. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Reciban del Señor en esta tarde. Amén. Disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos a oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos estudiando este hermoso tema que es el Arca del Pacto y todas sus implicancias, todas sus aplicaciones para nuestras vidas en este tiempo presente. No estamos haciendo un simple análisis o un recordatorio histórico, sino la aplicación que tiene la palabra poderosa del Señor para nuestras vidas hoy. Lo último que habíamos compartido el miércoles pasado fue en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, donde vimos el traslado del Arca del Pacto a Jerusalén, lo cual realizó el rey David, y vimos lo que sucedió cuando él intentó llevar el arca, pero con un método que no era el de Dios. Y vimos que el error de David no fue querer llevar el arca a Jerusalén, sino querer llevarla en una carreta nueva. No era el método divino, lo cual desencadenó una tragedia. Este hombre Usa, que murió, el drástico castigo que recibió Usa nos da la pauta de la seriedad de la presencia de Dios. Amén. Tenemos que tomar con seriedad la presencia del Señor. No es algo para tomarlo a la ligera. Luego vemos que David se acobarda y no sigue con este emprendimiento de llevar el arca a Jerusalén y lo deja en casa de Obed-Edom, que era él era un levita, pero nacido en Gat. Y estuvo 3 meses y los resultados fueron que Obed-Edom y su casa y todas sus cosas fueron prosperados, bendecidos. David se da cuenta que el problema no es tener el arca, sino no haberla transportado como correspondía, como era la voluntad de Dios. Entonces, nuevamente, él emprende este anhelo, este deseo de llevar el arca a Jerusalén, vuelve a hacerlo, pero esta vez lo hace a la manera de Dios, ¿sí? Que era sobre los hombros de los levitas, con las varas en las puntas, las varas atravesando los aros que tenía el arca y sobre los hombros. No había atajos. Esto nos habla de que no hay atajos para la presencia de Dios. Amén. Es buscarle al Señor, es pagar el precio de la unción. Todos decimos, Señor, dame tu unción, pero tiene un precio eso. Hay muchas cosas a las cuales uno tiene que renunciar, rendirse a Dios. Y va mucho más allá. Acorde o de acuerdo y proporcionalmente al nivel de unción que queremos es el nivel de entrega. Llega un momento que ya no es ver qué es pecado y qué no es pecado. Ya no se limita a eso. Solamente no pecar. Sino qué es lo que edifica, qué es lo que no edifica, qué es lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Cuando nos empezamos a meter en los ríos de Dios nos damos cuenta de que aún hay cosas buenas que nos pueden llegar a desviar o simplemente nos pueden llegar a frenar, a trabar el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Ninguno de nosotros tenemos que creer hasta aquí llegamos, esto es lo que Dios quería para mí. Siempre hay más. Mientras estemos en esta tierra, siempre hay más de Dios para nosotros, pero más profundas serán las aguas. Entonces no hay fórmulas mágicas. ¿Cómo reducir? ¿Cómo acortar el camino? No existe eso. Los atajos en Dios no existen. Esa era la manera de llevar el arca, de llevar la presencia. Y vemos que la presencia de Dios trae gozo, trae paz, trae alegría a nuestras vidas, trae fortaleza, convicción, una convicción tal que no debe importarnos nada más. No nos debe importar qué piensan los demás, cómo lo ven los demás. Ya no estamos pendientes de qué me dicen, de qué opinan. Miro para arriba y lo que me importa es qué es lo que Dios opina, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él me dice. Eso es lo que importa, ¿no?
la presencia de Dios lo vale todo. David lo supo, lo tenía bien claro. David rompió los protocolos, se quitó la túnica real y empezó a danzar y a adorar al Señor. Ya vimos todo esto el miércoles pasado. Su esposa Mical, que era hija del rey Saúl, se burló de él y dijo: me hiciste pasar vergüenza delante de mis siervas, quedaste envilecido. ¿Qué es esa conducta en un rey? Y a David le importó 3 pepinos y dijo: yo, si tengo que envilecerme por Dios, seré más vil todavía, no me importa. Y esas siervas de las cuales tú dices que te hice quedar mal, que pasé vergüenza, Dios me va a honrar delante de ellas. Y vimos que Dios trajo un juicio sobre la vida de Mical. No pudo tener hijos. Y si bien es algo triste aún en la actualidad, pero en el pasado el no poder tener hijos era como una afrenta para una mujer. Era un gran dolor y eran señaladas, era un problema social también, era un cúmulo de cosas, era algo tremendo. Ahora, teniendo la presencia de Dios, tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos todo. Hay un cántico, un viejo cántico que dice: en Cristo tengo todo, no me hace falta nada. Gloria al Señor. Las cosas más sencillas tienen valor por Él. Hebreos, capítulo 9, desde el versículo 3 hasta el 5. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Hebreos 9, del 3 al 5. Leemos. Capítulo 9, versículo 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Muy bien. Ahí vemos los 3 elementos que estaban en el arca, ¿sí? 3 elementos que tienen significados muy importantes. Vamos a repasar. Estaban las tablas de la ley, esas tablas que Dios le revela y Dios con su dedo escribe y talla, porque eran piedras, no eran hojas, no eran libros como conocemos ahora, eran piedras. Allí en el monte Sinaí, y eso se guardó como un recordatorio dentro del arca. Pero posteriormente se agregaron otras cosas, se agregó una muestra del maná en una urna de oro, que también estaba dentro del arca, y se agregó la vara de Aarón que reverdeció, una vara de almendro, lo cual simboliza el llamamiento, la elección de Dios. No lo que nosotros elegimos, la elección de Dios sobre nosotros. Y quiero aclarar algunas cosas, porque si usted se pone a estudiar meticulosamente este pasaje y lo coteja con el Antiguo Testamento, y de hecho con algunos pasajes del Nuevo también, usted se va a dar cuenta que en el lugar santo no menciona el altar del incienso, el altar de oro, y menciona la versión 60 un incensario que está detrás del velo, en el lugar santísimo. La NBI en este aspecto, escuche bien, en este aspecto arroja más sombras que luces, porque en vez de decir un incensario dice un altar de incienso, un altar de oro, lo cual es una traducción incorrecta, porque hay 2 palabras en griego, una es para altar del incienso y la otra, el otro término es para incensario, que es otro elemento para mecer el incienso y que suba el humo, el perfume, ¿sí? Y la palabra que utiliza en el griego, que es el idioma original en el cual se escribió este pasaje bíblico, es para incensario, así que la 60 está mejor traducida, en la mejor traducción en este aspecto. No habla de que el altar de oro estaba en el lugar santísimo, porque
Aarón tenía que poner incienso todos los días. Y en el lugar santísimo no se podía entrar todos los días. Era un día en el año, el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Así que ese altar no podía estar en el lugar santísimo. Pero usted dirá, bueno, pastor, pero no lo menciona en el lugar santo. Aquí está aclarando el escritor que creemos, ¿sí? No lo tengo 100% confirmado, pero yo soy de los que piensan que fue el apóstol Pablo, el escritor de la carta a los Hebreos, por la claridad que tiene en cuanto a la gracia, la revelación que Jesucristo le dio y el estilo literario, todo parecería indicar que fue Pablo el que escribió. Aquí está aclarando el apóstol de que no es importante tanto la locación de los objetos, sino lo que eso iba a representar, porque Pablo está hablando del ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces dice estas cosas, ahora no hay tiempo de entrar en detalles. ¿Se dan cuenta? No hay importancia tanto en las ubicaciones, sino en lo que representaba cada uno de estos objetos, que es el estudio que hemos hecho del tabernáculo y que estamos haciendo. Lo que realmente reviste importancia es qué significa y qué mensaje tenía para nosotros hoy, donde no hay tabernáculo, no hay templo en Jerusalén, no hay mobiliario sagrado, sino que nosotros somos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros. Entonces la importancia que remarca el Espíritu Santo a través del escritor es qué significa, cómo era el ministerio de la gracia, el ministerio sacerdotal de Cristo. De hecho hay un término cuando habla del lugar santo, del lugar santísimo, un término en griego que también arroja luz, que no habla específicamente de los espacios, sino que habla directamente del tabernáculo, está hablando de todo el tabernáculo. Por eso a veces es importante, alguno puede decir, bueno, ¿para qué hurgar en el hebreo y en el griego? Porque es importante para aclarar cosas que nos pueden llegar a traer algo de confusión. Si bien no podemos endilgarle a las traducciones, por lo menos la que nosotros manejamos, ninguna herejía. Usted entiende, ¿no? Esa diferencia. Puede haber algunos problemas de traducción sobre algunos detalles, pero no hay ninguna herejía porque el Espíritu Santo no permitió que se cometieran errores graves. ¿Y por qué esos errores de traducción? Bueno, ya hablamos de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Cuando ellos tradujeron la Biblia al español, lo hicieron bajo un contexto de persecución, con muy mala luz, a luz de vela, con muy pocos escritos antiguos para cotejar y sacar una idea bien clara. Hicieron lo que pudieron de todo corazón para que nosotros, el mundo hispano, tuviéramos la Biblia en nuestro idioma. Y lo lograron. Porque más allá de estos pequeños detalles, esta versión, la anterior y las anteriores, enviaron al cielo a millones de personas que alcanzaron salvación y encontraron a Cristo y descubrieron que en Cristo, solamente en Cristo hay salvación. Fue suficientemente claro. Pero en estos tiempos Daniel había profetizado que la ciencia iba a aumentar y siempre lo vemos desde un solo significado, que en los tiempos finales la ciencia iba a ir en un aumento vertiginoso, lo cual es absolutamente cierto. No está equivocado, eso es verdad. Pero se nos perdió otra acepción, otro significado de la palabra de Daniel, que también el conocimiento de la Biblia iba a aumentar, también el conocimiento de las profecías. Yo le dije muchas veces a ustedes, y esto nos hace pensar, ¿qué piensa usted si yo le digo que hoy nosotros tenemos mayor revelación de los tiempos finales que el mismo Daniel? Entonces, no puede ser. Uno de los profetas más grandes de la historia, Daniel. Pero Dios le reveló cosas hasta cierto punto. Después viene Juan y le revela más cosas. A Daniel le dice, sella el libro, sella las profecías porque no es para esta época. A Juan le muestra cosas similares y le dice, no selles el libro porque es para este tiempo, para el tiempo de la gracia. Y ahora venimos nosotros, posteriores a Juan, y tenemos todavía más luz que el Espíritu Santo nos arroja sobre lo que está pasando. Hoy estamos, hermanos, estamos viviendo y palpando cosas que Juan vio en visión. Cosas que profetas de la antigüedad no supieron
¿cómo decirlo? No supieron describirlo porque estaba fuera de todo concepto, no había anclaje de conocimiento. Imagínense, profetas viendo automóviles a grandes velocidades. De hecho, cuando vemos los primeros automóviles, 50 kilómetros por hora, ¡qué loco este tipo! ¿Cómo va a andar a esa velocidad? Es una locura. Y con los pelos para atrás así a 50 kilómetros por hora. Y hoy en la avenida Mitre andan a esa velocidad. Entonces, dice, los carros se precipitarán a las plazas. Habla de una gran velocidad de los carros. Él veía carros. De hecho, en muchos idiomas y en muchos países a los automóviles se les llama carros. Pero no podía explicar por qué andaban tan fuerte. Yo creo que Juan vio misiles. Yo creo que Juan vio tanques de guerra. Y dio las descripciones que él más o menos podía, lo que él conocía y podía utilizar. Parecían escorpiones y con las colas causaban muerte. ¿Cómo ve hoy un tanque de guerra usted? Camuflado, verde, militar, arrojando obuses por sus cañones. Bueno, yo creo que ellos vieron estas cosas, por eso en estos tiempos estamos viendo y palpando cosas que ellos las vieron en visión, hoy nosotros las vivimos. Entonces dirá, ¿por qué hay tanto analfabetismo espiritual y bíblico en el pueblo de Dios? Por vagos. Sí, por flojos. Porque nunca tuvimos tantas posibilidades como ahora de estudiar la palabra. Gratis, ¿sí? Y le digo, aún si hubiera que pagar, vale la pena. Aún si hubiera que pagar. Yo recuerdo un hombre que le falta, está como Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Un judío que le falta sí para ser cristiano. Nehemías Gordon, un experto de los mejores del mundo en hebreo, en griego antiguo. Para que usted se dé una idea, este hombre, cuando iba al jardín de infantes, al kindergarten, su padre le pagaba a un rabino para que en los recreos le enseñe la Torá. A ese nivel. Y él no estudia y no es un estudioso porque lo obligaron, él ama el conocimiento y las cosas que revela la palabra de Dios y la historia que la rodea, ¿no? Y la arqueología y la ciencia y demás. Y ha tenido acceso a muchos manuscritos antiguos y demás, ¿no? Y él compró a un grupo de judíos que tiene manuscritos antiguos y lo tiene digitalizado, y él le compró muchos manuscritos, pagó $1.000. $1.000, para que usted tenga una idea, en nuestra moneda hoy redondeando es $1.000.000. Por un pendrive, por información en un pendrive. La cual los judíos, aún pagando, este hombre, son muy celosos de entregar ese conocimiento. Y dice que cuando él fue a buscar el pendrive con toda esa información, esos manuscritos, el que se lo entregaba medio como que no se lo quería dar. ¿Y para qué lo querés? ¿Y para qué lo vas a usar? Dámelo que ya lo pagué. Y este hombre es un apasionado del conocimiento de las cosas del Señor. Y él dice, no me importó tener que pagar $1.000 para tener en mis manos. Y dice, apenas llegué a mi casa, abrí mi computadora y conecté el pendrive y empecé a devorar. No esperé, no dije, no, mañana, porque ahora estoy cansado. Empezó a devorar todo lo que tenía y a descubrir cosas maravillosas, ¿no? Qué lindo que es tener ese anhelo por la palabra del Señor. Entonces hoy tenemos a nuestro alcance, tenemos diversas versiones de la Biblia. Si usted no la puede comprar en físico, puede tener, hay que tener una Biblia por lo menos en físico, ¿no? Pero usted puede tener muchas versiones de estudio en su celular, usted tiene concordancia, tiene un montón de cosas muy buenas y otras no tanto, también hay que tener criterio. Pero en cuanto a lo que es Biblia de estudio, comentarios bíblicos, me acuerdo un libro de Matthew Henry que costaba y cuesta fortuna, hoy está en digital. Es una cosa, un libraco así. Sería más o menos parecido a lo que es esta Biblia, pero hasta un comentario, versículo
por versículo, una exégesis de la palabra. Qué hermoso. El profeta decía, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Amén. Pablo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra justa como es, me guste o no me guste, aunque me caiga pesado, me hace bien. ¿Cómo desea un niño recién nacido? A los gritos. Llora, anhela, y hasta que no le dan, no se calma. No es que, bueno, se va a olvidar, de acá un rato deja de llorar. Más fuerte va a llorar, hasta que te taladre los oídos y le des la leche. Pablo dice eso, deseen como niños recién nacidos. ¿Cuántos lloran delante de la presencia del Señor? Revélame tu palabra, revélame tus verdades, revélame tu voluntad para mi vida. Pocos cristianos hacen eso. Hoy tenemos más conocimiento, si buscamos en oración, buscamos al Espíritu Santo, buscamos la palabra y escudriñamos y no solamente leemos, el Señor nos va a dar más revelación, más conocimiento. ¿Pero para qué? Para aplicarlo en nuestras vidas. Amén. Para vivirlo. Encontramos entonces que en un momento de la historia había esos tres elementos dentro de la presencia de Dios. Las tablas de la ley, la muestra del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Vamos a ver Éxodo, lo vamos a leer, todavía tengo agua. Lo agarré de micrófono, hermano. Éxodo capítulo 16 en la NBI, versículos 32 al 34. Éxodo 16, 32 al 34. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di de comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Amén. ¿Algo más? Aarón, 34. Sí. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Amén. Ahí vemos algo muy importante, que es muy importante el pasar el testimonio, pasar el conocimiento de Dios a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que las generaciones futuras tengan un testimonio. Cuando pregunten, ¿y qué significa el maná que está guardado en el arca? Bueno, y ahí contaban la historia. Es tan importante hablarle a nuestros hijos del Señor. Es tan importante enseñarle las historias bíblicas. Enseñarle, obviamente, a un nivel que ellos puedan entender según la edad, ¿no es cierto? Pero hay Biblias con ilustración, hay mucho material también para los niños, incluso material digital. Y está bueno que ellos vayan alimentándose, que estén en la escuelita bíblica, que estén en los cultos. Tienen que ir mamando de esta hermosa presencia del Señor y de los testimonios, de las cosas que Dios ha hecho, y que sepan que con ellos Dios las puede hacer también y puede hacer cosas mayores. Enséñenle a sus hijos. Era un latiguillo, ¿no?, de la palabra. Pásenle este conocimiento a sus hijos. Dejen aquí una montaña de piedras como un testimonio. ¿Para qué? Para que cuando las generaciones futuras pregunten, ¿qué significa esto? Bueno, esto conmemora el día que cruzamos el Jordán y Dios hizo un milagro y cortó las corrientes del río Jordán para que el pueblo pueda entrar en la tierra de Canaán. Porque así como Dios abrió el Mar Rojo, saliendo de Egipto, cuando el pueblo entra a Canaán, Dios hizo un milagro similar. Era la época en la cual el río se desborda y había que pasar con niños, había que pasar con ancianos, y el Señor hace un milagro y corta el agua, detiene las aguas y el pueblo pasa otra vez
pasa en seco. Ahora era otra generación la que estaba pasando. Ninguno de los que salieron por desobediencia e incredulidad y rebeldía llegaron. Pero ahora era otra generación y Dios les estaba mostrando que era el mismo Dios de gloria. Por eso para los jóvenes y para los niños, Dios no es solo el Dios de papá y mamá, es tu Dios. Es mi Dios, es nuestro Dios también. Amén. Gloria al Señor. Era muy importante. Aquí dice 2 litros. ¿Es que el maná era líquido? No. El litro es una medida de volumen, ¿sí? Así que los sólidos también se pueden cubicar, se pueden medir por litro. Uno puede poner 2 litros o 3 litros de, no sé, de un cereal. Y de hecho, el maná no era un pan terminado. Generalmente en la palabra del Señor, cuando el pueblo quiso pescado, le dio caña. Le dio la caña de pescar. No que le golpeó, no. Le dio la caña, por la duda, claro, hay gente de otros países que por ahí mira y pueden malinterpretar un término nuestro. Le dio la caña de pescar y ¿qué hizo en este caso? No había dónde comprar pan. Bueno, no les mandó pan, les mandó una especie de cereal, eso era el maná, que aparecía como escarchas a la mañana en el desierto. Y ellos tenían que recogerlo y tenían que recoger la cantidad necesaria para ese día, nada más, no para el otro día. Tenían que confiar en la provisión de Dios. Solo el día viernes, o mejor dicho, el 6º día, podían recoger el doble, porque el 7º día, en Shabbat, el maná no venía, tenían que tenerlo reservado. Si ellos recogían de más, se pudría, se echaba a perder. No duraba 2 días. Usted dirá, ¿cómo duró en la urna de oro muchos años? Pues esas son las respuestas que solo Dios tiene. Él hizo que eso se conservara. Recuerde que ese alimento tenía procedencia celestial. No era de esta tierra. ¿Usted quiere hablar de comida extraterrestre? Esa fue una, porque no era de la tierra. Extraterrestre no es un hombre verde. Extraterrestre todo lo que es fuera de la tierra. ¿Sí? Los seres celestiales, los ángeles, son extraterrestres. Hay que entender esas cosas. Y hay de los buenos y de los malos. Los ángeles caídos y los que están al servicio de Dios. Allí se dividen las aguas. Bien, ese cereal había que molerlo en morteros, había que hacer harina como se hacía con el trigo. Luego había que hacer la masa y había que cocinarlo en hornos. Y era algo delicioso. La Biblia lo describe como algo muy rico, tenía sabor a hojuelas con miel, era algo muy rico. Conseguir eso en el desierto era una maravilla, era un milagro hecho y derecho, pero llegó un día que el pueblo se cansó y dijo, nuestra alma está hastiada de este pan. Queremos comer carne. Y el Señor se enojó, porque despreciar la provisión de Dios es ofensivo para Dios. Despreciar provisión espiritual y despreciar provisión material también es ofensivo para Dios. Tenemos que saber esto. La gratitud es algo que mueve el corazón de Dios. La ingratitud es una de las cosas que más le desagrada al Señor. Y dijo, ok, ¿quieren carne? Le mandó un viento fuerte que derribó codornices. Las codornices estaban regadas por todo el desierto. Y dice que con una desesperación y yo diría que allí entró el pecado de la glotonería. Empezaron a comer las codornices y dice que Dios los miraba y les daba bronca. Porque Dios tiene sentimientos. Y dice que aún estaba la carne entre sus dientes y Dios les manda una plaga y empiezan a morir de a montones. Y hubo una expresión de Dios que dijo, les daré carne hasta que os salga por las narices. Yo creo que si yo escucho eso de Dios, digo, no, gracias, paso. ¿Dónde está el maná? ¿Quedó maná? Creo que hay que darse cuenta que Dios estaba enojado. Les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. ¿Qué? ¿Por qué es pecado comer carne? No, no es pecado. Dios lo autorizó. Era la actitud, la irreverencia. Era la falta de gratitud al Señor, la rebeldía que había entrado en sus corazones. No es, el problema nunca es la comida, hermano. Nunca es la comida el problema, es el espíritu.
No es que si no como morcilla. Bueno, el que no tiene fe, porque la morcilla se hace con sangre, y como dice que a los cristianos gentiles, o sea, nosotros, no hay ninguna observancia de la ley que aplique, o sea, de lo ceremonial, ¿no? La ley espiritual y moral sí, pero de lo ceremonial no hay que circuncidarse, no hace falta celebrar las fiestas judías, el Shabbat y todo lo demás, porque el Shabbat es Cristo, bueno, todo eso que ya lo hemos aprendido aquí. Pero dijo solamente que se guarden de sangre y de ahogado. Y de ahí es que muchos creen que no se puede comer morcilla. Bueno, tampoco se podría comer hígado en tal caso, ¿verdad? Tampoco se puede comer hígado. Y a los que están mirando y no son de esta iglesia, si no acostumbran a hacerlo y no tienen fe para hacerlo, no lo hagan. Ese es mi consejo. Si ustedes tienen convicción de que no hay que comer, no coman. Porque Pablo enseñó esto, dijo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si para ellos es pecado comer morcilla y comen, están pecando. De nuevo, ¿el problema es la comida? No. Es lo que está acá. Yo creo que estoy haciendo mal y lo hago, no proviene de fe. La Biblia es muy clara, tiene muchas pautas, pero para los que vivimos en la libertad de Cristo, no libertinaje, en la libertad de Cristo, Pablo dijo que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz. Pablo dijo, de todo lo que venden en la carnicería, coman, sin preguntar por motivos de conciencia. ¿A qué se refiere esto? Mire, estamos hablando del maná y deriva en esta enseñanza que es interesante también. ¿Por qué dice sin preguntar nada? Entonces usted agarra literal y va a la carnicería y dice, no pregunto el precio. Pero se va a enterar cuando llegue a la caja, así que no vale. No, porque había animales que eran sacrificados a los ídolos. ¿Sí? Pero eran piolas también. Vamos a sacrificar este corderito a los ídolos o este conejito o lo que fuere, pero después lo vendían en la carnicería. No se lo dejaban al Dios, porque ese Dios no comía. Entonces lo hacían plata. Y te podías encontrar, cosa que hoy no pasa, hermanos, o creo, por lo menos. Igual no pregunto por motivos de conciencia. No es que usted hoy va y me quiero comer un chivito a la parrilla. Ese chivito fue sacrificado a alguno de los Baales y el carnicero lo va a mirar así. ¿Qué? Si lo va a pagar, llévalo. No, eso ya hoy no es así. Pero en aquellos tiempos había animales que habían sido sacrificados a los ídolos y ahora se vendían. Entonces Pablo, ¿qué dice? No pregunten, no pierdan el tiempo y no se contaminen la conciencia, no entren en un dilema moral innecesario. Si usted iba y preguntaba, este animalito, este cordero, ¿se lo sacrificaron a algún dios pagano? Y el carnicero le decía que sí, usted ya no lo podía comer, porque lo estaba haciendo con conocimiento. Ahí estaba incurriendo en pecado, ya no provenía de fe, sonó, ya no lo podía comer. Entonces Pablo dice, no es necesario, no pregunten de dónde viene, compren y lo comen. Y listo, eso es lo que Pablo dice, no pregunten nada por razones de conciencia, para no ser conscientes de que estoy consumiendo lo que fue una ofrenda a un ídolo. Entonces, ojo, ahí aplica ojos que no ven, corazón que no siente, y el Señor dice, no hay problema, es comida, y punto. ¿Sí? De sangre y de ahogado. Bueno, ahí sí, entonces, porque eso es para nosotros, para los gentiles. No podemos comer morcilla. No. Se refiere a lo mismo, a los ritos paganos, donde había métodos de muerte, de sacrificio de animalitos que los sumergían vivos en agua hirviendo, de ahogado, ¿sí? Y otros animalitos que se sacrificaban y luego la sangre se la tomaba o se la mezclaba en la comida, en comidas rituales, como un ritual. Pablo lo que dice es no participen de ese tipo de rituales, no coman los alimentos como lo hacen los paganos. No es que usted come morcilla y se va al infierno. Tenemos que entender los contextos. Pero repito, hermanos de otra iglesia que están enseñados a no comer morcilla, no coman. Para no caer en pecado porque lo van a hacer sin fe. Pero no es el problema la comida. El corazón. Siempre el problema fue, Jesús lo dijo, miren,
Jesús fue hasta demasiado directo, diría yo. Dijo a los fariseos, lo que entra por la boca va al estómago, ¿saben dónde termina? En la cloaca. Dijo, termina en la letrina. Jesús fue directo, ¿eh? Ay, qué guarango que era el Señor. No, era como para que nadie diga, no entendí lo que quiso decir. Como la chilindrina, ¿qué me habrá querido decir? No, Jesús era claro. Entonces, no, ¿saben cuál es el problema? Lo que sale del corazón y sale por la boca, eso contamina al hombre. El Señor nos enseñó más que nada a cuidar lo que entra en el tesoro de nuestro corazón, no en el estómago. ¿Se entiende? Nunca el problema fue la comida. El maná, provisión de Dios, provisión espiritual, provisión física. Damos gracias a Dios por todo lo que nos provee, sin quejas. Y lo que todavía no está, esperamos en el Señor, y si Dios dice no, por algo es, y si Dios dice espera, por algo es. Pero gracias al Señor por lo que hoy podemos tener. Libro de Números, capítulo 16, ahí en la NBI también, versículos 1 al 5. Libro de Números, capítulo 16, versículos desde el 1 hasta el 5. Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos eran personas de renombres y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que les decían, se inclinó ante ellos y les respondió a Coré y a todo su grupo: mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Aquí vemos una de las rebeliones más graves y que terminó con uno de los juicios más drásticos. Se los tragó la tierra, vivos, descendieron vivos al Seol. Coré y todos los que lo siguieron a él, de hecho al resto del pueblo Dios le dijo que se aparten, que se alejen de ellos, porque se viene un juicio grande y los que estén ahí cerca se los va a tragar la tierra también. Apártense. El Señor siempre mandó, y en el Nuevo Testamento igual, no es solo en la ley, mandó a apartarse de todo espíritu de rebelión, por más que fuera cristiano. Pablo dice: con los tales ni aún comáis. Hoy creemos, y a veces nos desequilibramos en la gracia y creemos que porque estamos en la gracia, es mi hermano. Si está en rebeldía, hay una contaminación espiritual. Apartate, apartate. Porque si estás pegado, puede que te pegue el juicio también. Apartate. El Señor siempre mandó apartarse porque entendió y sabe el Señor, y nosotros tenemos que entender que hay un ambiente espiritual. Un ambiente espiritual. Un detalle muy importante. Vemos que este Coré era descendiente de levitas. No era una tribu, no sé, de Dan, de Isaacar, no, eran levitas los que tenían el servicio en el tabernáculo. Pero claro, no todos los levitas eran sacerdotes y no todos los sacerdotes eran sumo sacerdote. Había uno solo. El sumo sacerdote en ese tiempo era Aarón, hermano de Moisés. Y después había sacerdotes y después estaban todos los levitas que desarrollaban diferentes servicios en el tabernáculo. Dios los amaba a todos, Dios los bendecía a todos, pero entró la ambición desmedida en lo espiritual, que fue: ¿por qué ellos lideran al pueblo si Dios nos ha ungido a todos? ¿Por qué son ellos los que nos están llevando a Canaán? Podemos hacerlo solos. Hoy ese espíritu sigue existiendo. Sigue existiendo, y aún desde algunos púlpitos. Entonces Moisés le dijo: bueno, mañana Dios va a mostrar su llamado y su elección en cuanto al sacerdocio. Capítulo 17 de Números también,
versículos desde el 1 hasta el 10. La vara de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre sobre cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócala frente al arca del pacto en la tienda donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellos estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda del pacto. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Ahí está. Rebeldía y unción no van de la mano, rebeldía y presencia de Dios no van de la mano. Cuando dice frente al arca no se refiere específicamente dentro del lugar santísimo, sino frente al cortinado. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando habla del el altar de oro, el del incienso, dice: lo colocarás frente al arca, pero de este lado del cortinado. Pero estaba cercano. De hecho, las varas del arca había que dejarlas puestas siempre y se veían del lugar santo, de este lado del cortinado. Entonces las varas de almendro eran unas ramas de almendro que estaban secas. Cada representante de cada una de las 12 tribus de Israel tenían que grabar con algún objeto punzante, grabar el nombre y el nombre de la familia que representaba a esa tribu y dejarlas todas allí frente en lo más próximo al arca del pacto, pero de este lado del cortinado. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Y el Señor, era muy sencilla la prueba, era algo sobrenatural, no se podía trucar, por eso había que dejar los nombres grabados. El Señor dijo: déjenlas ahí, mañana yo voy a mostrar a quién he llamado para el sacerdocio. Al otro día se encuentran que la vara que tenía grabado el nombre de Aarón, de la tribu de Leví, no solo había reverdecido, sino que hasta había dado frutos, lo cual es otra enseñanza más, ¿no? El llamamiento trae frutos, el llamamiento se muestra con frutos, ¿sí? El llamamiento de un siervo de Dios no es simplemente un carné que te pueda dar alguna institución religiosa. El carné ahí está, lo tenemos, pero no es ese el que marca el llamamiento, porque hay mucha gente que tiene carné y no tiene llamamiento, ¿sí? El llamamiento son los frutos. Y no hubo más duda de a quién Dios había llamado, que ya Dios lo había manifestado muchas veces, pero la rebeldía enceguece. Y Dios allí demostró el llamamiento a la familia de Aarón para el sacerdocio. Entonces nos encontramos en la presencia del Señor, dentro del arca, que representa la presencia de Dios. Tenemos su ley, su palabra, su autoridad. Si yo quiero entrar a la presencia de Dios, cuando usted quiere entrar a la presencia de Dios, sepa que Dios también le va a dar indicaciones. Sepa que Dios le va a dar mandatos. Sepa que Dios le va a entregar leyes. Amén. Ya no
ya no en tablas de piedra ni en papel, sino que en las tablas de su corazón. El Espíritu Santo, a diferencia del Sinaí, que con poder, con truenos, con relámpagos, con humo, se manifestó la presencia de Dios y grabó en las leyes en piedra, cuando vino en el Pentecostés, manifestación de poder también, pero ¿para qué? Para grabar la ley de Dios en el corazón del cristiano, ya no en piedras. De hecho dice, cambiaré vuestros corazones de piedra por corazones de carne. Una de las señales del Espíritu Santo en una persona es que la ley de Dios está grabada, marcada a fuego en su corazón. Amén. Encontramos en la presencia de Dios su pacto, su fidelidad. Él es un Dios de pacto, Él cumple con sus palabras, como nos demanda cosas a nosotros, lo que Él promete, Él se compromete a cumplirlo. ¿Qué hizo con Abraham? Dice, no habiendo uno más grande que Él por quien jurar, juró por Él mismo. Dios juró por Él mismo. Su honor lo puso en juego de que le iba a cumplir lo que le había prometido a Abraham, y lo cumplió. Y lo cumplió. Amén. Allí está su palabra, su autoridad, su guía, representado en las tablas, pero en la presencia de Dios también está la provisión, el alimento espiritual y físico representado en el maná. Amén. Porque en la presencia de Dios hay alimento. Y aun si falta en algún momento lo económico, ¿sí? Anda a la presencia de Dios. Anda a la presencia de Dios. Ponete de rodillas, anda a sus pies, pedí la provisión de Dios, que Dios abra los cielos. Usá todo lo que está en el arca. Primero cumplí su ley y pedí el maná. Si quizás no tienes ninguna falta de alimento, pero te sientes vacío en el corazón, quizás no hayas caído en pecado, pero hay momentos que el creyente se siente seco espiritualmente. Le está faltando ir al arca. Allí está el maná. Allí está aquel que todo lo llena en todo, Jesucristo. Él es el pan de vida. En la presencia de Dios está la plenitud de tu alma. Amén. Ahí está la plenitud de tu alma. Pero también está el llamamiento, la vara de Aarón que reverdeció. También encontramos su elección, los ministerios, los servicios a Dios. ¿Qué ministerio qué significa? Ministerio no es una chapa que me engrandece a mí. Ministerio es ministrar. ¿Y ministrar qué significa? Suplir una necesidad. ¿Sí? Suplir una necesidad. Hacer un servicio. Eso está en la presencia del Señor. Por eso muchos siervos de Dios concuerdan en esto, y yo también por experiencia propia, y aquí los pastores. Cuando alguien cae y te dice, yo soy profeta, yo soy esto, yo soy aquello, yo resucitaba muertos, ya me da mala espina. Y en el 100% de los casos que conocimos gente así, eran un fraude espiritual. Eran un fraude espiritual. El que tiene algo de Dios, el que realmente tiene un llamamiento, el que tiene algo de Dios, viene calladito la boca y muestra frutos. Muestra frutos. Y si mal no recuerdo, creo que uno de los siervos de Dios que ministró en el Congreso mencionó esto. Cuando viene alguien promocionándose, ¿y qué haces que no estás? ¿Dónde te congregas? En ningún lado. Una vez vino alguien, hace muchos años. Estábamos en la calle 3 de febrero todavía, 125, y vino promocionándose y me vino hablando mal de su pastor. Entonces el hermano le digo, desde ya usted está totalmente desviado. Usted me dice que es un hombre de Dios, que hace esto, que hace aquello, y me está hablando mal del siervo de Dios, ya vino mal. Está mostrando la hilacha. Se lo dije de frente, no le gustó, por supuesto. Nunca vino a un culto, gracias a Dios. Sí. Porque la casa de Dios es para los que tienen necesidad del Señor, es para los pecadores, es para los necesitados, pero que vienen con humildad a buscar del Señor.
Porque también a la casa del Señor iban los fariseos y decían, yo hago esto, yo hago aquello, y el Señor, estás haciendo barullo. Espera que quiero escuchar a este pecador que se está arrepintiendo de corazón. Y dice que ese salió justificado. ¿Qué vamos a chapear delante del Señor? Nada, nada. Yo voy a la presencia del Señor a buscar de Él, yo necesito de Él. Pero viene gente de las cuales están y que no dicen nada, pero uno va viendo cosas de Dios en cada uno. No hacen propaganda, pero tienen frutos. Y eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios está buscando. Una vez me preguntaron, alguien que no era de esta iglesia vino y dice, acá tienen departamento de esto, de aquello, de lo otro, tienen diáconos, tenemos todo. Y ninguno tiene ningún título colgado, pero todos saben lo que son en Dios. Todos saben lo que son en Dios. Porque cuando esto se termine y cuando no haya más cultos en la tierra y cuando estemos reunidos con el Señor, todos juntos, los salvos, en el cielo, y tengamos que pasar por el tribunal de Cristo, ¿sabe qué es lo que nos va a decir el Señor? A nosotros que somos los pastores, a ustedes que son servidores del Señor en diferentes áreas, a todos nos va a decir, buen siervo, fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siervos, todos servidores del Señor. Ese es el título que nos queda bien a todos y que no infla el orgullo de nadie, servidores del Señor. Y sirviendo a Dios servimos a nuestros hermanos también, sirviendo a nuestros hermanos servimos a Dios. El servicio a los santos habla la palabra, y los santos son ustedes, somos nosotros. Personas que cuando nos miramos al espejo no nos vemos ninguna aureola y quizás no somos tan santos y el Señor nos ve con su gracia y dice, tú eres santo, yo te he santificado. Amén. Por la gracia del Señor. Todo eso está en la presencia de Dios, no hay que buscarlo en otro lado. Aquel que busca ministerios y busca esto y aquello, desde el orgullo humano está por fuera, está lejos del arca, lejos. Puede encontrar imitaciones, nunca va a encontrar lo auténtico de Dios, que está en la presencia del Señor. Amén. Ahí están los servicios, el llamamiento, su respaldo, su defensa, su justicia, porque cuando Dios te llama, Dios te defiende. Dios te defiende. Van a estar los que se van a meter contigo, Dios te va a defender. Haz lo que tengas que hacer en Dios, séle fiel al Señor y déjale. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Él te va a defender. Él te va a defender, está a su defensa. No tuvo Aarón que agarrarse a trompadas con ninguno de los rebeldes, ni con Coré, se los tragó la tierra. El Señor los enjuició. Dios defendió a Aarón. Sacó la cara por él, sacó la cara por Moisés. Y si tú estás caminando en la voluntad de Dios, Dios saca la cara por ti. Cuando habla en Hebreos capítulo 11, habla de los mártires de la fe, y dice que Dios se siente satisfecho de ser el Dios de ellos. El Señor saca pecho. Dice, ellos son mis hijos. Por eso no nos cabe a nosotros el orgullo ni la vanidad. Dios es el que se siente satisfecho de decir, estos son mis hijos. ¿Qué pasó con Job? ¿Usted se acuerda de la historia de Job? Al diablo le dijo en la cara, ¿no viste mi siervo Job? No hay nadie fiel como él. ¿No viste la fe que tiene Job? ¿No? Y al diablo le molestó, le dio bronca y lo atacó y Dios le permitió. ¿Pero por qué le permitió? Dios tiene un plan integral, todos los detalles Dios permite por muchas cosas. A veces no hay un motivo, a veces buscamos un motivo de por qué esto o para qué esto, y Dios tiene un montón. Está trabajando con un montón de aristas en nuestra vida. Job era un hombre maravilloso, un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios, pero le faltaba una vueltita de rosca en el conocimiento de corazón a corazón con Dios. Entonces Dios, por un lado, permite la prueba, le demuestra a Satanás quién era Job, pero lo termina de afilar a Job. Y después Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Dios permite todo para completar la obra en Job. No es que Dios le va a hacer caso al diablo. No, dice, bueno,
¿Te gusta hacer el trabajo sucio? Hacelo. Pero después te vas a correr porque yo voy a poner la frutilla del postre. ¿Y qué hizo? Después que Job tuvo esa relación más profunda con Dios, lo bendijo al doble. Y el diablo se quedó fuera. A Pedro, ¿qué le dice Jesús? Satanás los pidió para zarandearlos. ¿Y se lo negó? No, se lo permitió, pero dice, he orado para que no te falte la fe. Pero ¿cómo salió Pedro? De todo ese crisol de prueba que él tuvo y que se equivocó y que fue cobarde, pero Pedro no era un rebelde, era un ser humano con debilidades. Hay una gran diferencia. La maldad, la rebeldía es muy distinta a la debilidad o a la falta de madurez. Dios con eso trabaja, con el rebelde no puede trabajar. Con la debilidad, con la inmadurez, sí, no son cosas buenas, pero Dios con eso trabaja. Con el inmaduro, pero que no es malo, no tiene maldad, Dios trabaja. Por ahí le va a decir, le va a permitir al diablo pegarle unas revolcaditas, pero después yo lo voy a acomodar a este. Porque es mi hijo, es mi hija. No te lo voy a dejar en tus manos. El diablo ya quería ir más allá y dijo, si tocas su vida. No. Hasta su salud te voy a permitir. Su vida no se la tocas. Pues yo tengo propósitos con él. ¿Sí? Puede venir la prueba que venga, si Dios tiene propósitos todavía contigo, ni el diablo puede tocar tu vida. Ni el diablo. Por eso dice, y el maligno no nos toca. No, Dios es el que maneja todo. Después Dios lo sanó a Job y lo prosperó al doble. Después Dios, Jesucristo, que es Dios, lo reivindicó a Pedro y lo restauró y le encargó un ministerio. ¿Cómo terminó Pedro? Siendo un hombre valiente de Dios. No era el de antes, el bocón, que decía, Señor, hasta la muerte misma te voy a acompañar. Y cuando le dijeron que lo estaban crucificando, lo estaban golpeando a Jesús, le dijeron, ¿vos sos de los que estaban con él? No lo conozco. Caramba, porque maldijo. Habrá dicho otras cosas peores, ¿no? Pero maldijo. Pero fue debilidad. No era ni rebelde, ni era un hombre malvado. Por eso cuando el maestro, ya sangrando, a una distancia lo mira a los ojos, Pedro no resiste esa mirada y se parte en 1000 pedazos. Y Pedro llora amargamente, pero no fue el remordimiento de Judas, ahí hay otra cosa. Hay que saber distinguir eso. Fue un arrepentimiento, se sintió una basura. Dije, yo le había prometido al maestro. Mira lo que estoy haciendo. Y estuvo mal Pedro. Y se sintió muy mal. Hasta esa charla después de la resurrección que Jesús lo reivindica. Pedro, ¿me amas? Él ya ahí no se vale más de su orgullo. Ya no dice, sí, Señor, tú sabes que nadie te va a amar como yo. Pedro ahí se humilla. Señor, tú sabes que te quiero. Ni se animaba a decirle que lo amaba. Escuche, tú sabes que te quiero. No te pregunto eso. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y a lo último Pedro le dice, ¿qué te voy a decir yo, Señor? Tú lo sabes todo. ¿Qué te voy a engañar? Ya me conoces mi lado bueno y mi lado malo. Conoces todo. Qué lindo es el ser trabajados por el Señor. No es lindo, o sea, no es feo, no es agradable y hasta a veces nos va a romper el Señor como rompe la vasija, el alfarero, pero para hacer una vasija nueva. No para dejarnos hecho pedazos tirados por el piso, inútiles. No. Lo que Dios permita, las pruebas de Dios serán para hacernos una vasija nueva. Hay cosas buenas en tu vida, pero quizás hay cosas que todavía no descubriste. Dios te va a apretar y te va a llevar ahí. El aceite de oliva tenía que pasar por la prensa. Fue en Getsemaní, la prensa de aceite, donde Jesús derramó su sudor como gotas de sangre. La presión, pero la presión sacó de ese Jesús la parte humana. Escuche bien, la parte humana. Sacó esa fortaleza que se para por fin y dice, vamos, ahí viene el que me va a entregar. Y lo enfrenta. Ayúdanos, Señor.
Todo está en la presencia del Señor. Muchos buscan estas cosas por afuera, están interesados en estas cosas, pero no buscan la presencia de Dios. Quieren el arca, pero no están dispuestos a poner el hombro, a consagrarse. Quieren el maná, pero no quieren la ley. Y así podemos, no se puede elegir. En Dios es el paquete. Estaba todo dentro de la presencia, es todo o no es nada. Amén, pero está todo. Hay plenitud de vida en Cristo. Gloria al Señor. Mateo 6:33. ¿Qué nos dice el Evangelio según Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Qué clave este versículo, ¿no? ¿Qué es buscar el reino? Es buscar el gobierno. Reino es gobierno. Busco el gobierno de Dios para mi vida. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema de Israel? En su mayoría, si bien hubo un grupo que le creyeron al Señor, tuvo seguidores, pero en su mayoría el pueblo lo quería como rey de Israel, pero no lo quería como rey de sus vidas. Gran problema. Claro, ellos querían que Jesús actuara contra los romanos. A estos dale duro, conmigo no te metas. Como una canción de los años 90 que dice: Cristo, ¿qué quieres, qué tienes que ver conmigo? Alguien que se lo quiere sacar de encima, ¿no? Y eso fue el problema de Israel. Sí, queremos que sea rey. Que ese poder que usa para levantar muertos y para sanar a los leprosos, que les mande un rayo al Imperio Romano y se lo saque, que nos dé liberación de una vez por todas. Pero iban a seguir atados en sus pecados. Y el Señor dijo: no importa el Imperio Romano. Si ustedes están atados por dentro, por más que ustedes tengan libertad en la nación, pero ustedes van a seguir atados. Y el destino eterno de ustedes va a ser uno solo, la perdición. Por más que gobierne un rey de Israel, por más que gobierne un hijo de David, si ustedes no son libres, no sirve. No sirve. Por eso cuando le preguntaron, aún después de la resurrección: Señor, ¿vas a restaurar? Todavía estaban con eso. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en esta época o en otra época? ¿Cuándo va a ser eso? Ustedes no se preocupen por eso, pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos aquí en Judea, en Samaria, en todo Israel y hasta lo último de la tierra. Preocúpense por eso. Déjenmelo al Imperio Romano, yo me encargo. Después cayó el Imperio Romano. Como todos los imperios. El único que tiene un imperio sempiterno es Jesucristo. Esa piedra no cortada por mano que vio Daniel y que golpeó esos pies de barro mezclados con hierro, representando todos los imperios de la historia y del mundo que se metieron con Israel y lo destruyó y quedó hecho polvo. Dios es el que gobierna sobre todos los gobiernos. Es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que manda. Él es el que tiene el control. Amén. Busquen mi reino, mi gobierno. Yo con ustedes me quiero meter. Por eso le dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente? Y algunos dicen que eres la reencarnación de Elías, que eres alguno de los grandes profetas que se ha reencarnado, o un nuevo profeta. Ninguno llegaba a la revelación de lo que era Jesús. Ok, listo. Eso es lo que opina la gente. Ahora lo que más me interesa a mí, dijo Jesús: ¿qué opinan ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y ahí salió Pedro. Que no eran todas pifiadas las de Pedro. Pedro tuvo varias que dio en el blanco, Y dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuviste visión, tuviste revelación. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor dice: a mí lo que más me interesa es ustedes, ¿qué opinan de mí? ¿Qué esperan de mí? Los que lo vieron a Jesús allí en su tierra donde se crió en Nazaret. No nació ahí, pero se crió en Nazaret. Lo vieron como: este es el hijo del carpintero que ahora volvió de viaje. ¿Y qué puede recibir alguien de un carpintero? Un mueble, no más de eso. Pero los que lo vieron como Mesías, ¿qué puedes esperar del Mesías? Todo.
no hay límites, no hay imposible. ¿Cómo lo vemos a Jesús? Para ver primeramente, pastor, también tiene mucho que ver, ¿no? Buscad primeramente, es un orden, es un orden. Está la gente que busca los efectos, busca la bendición o las bendiciones. No son las bendiciones, es la bendición de Dios la que enriquece, verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella, ¿sí? La bendición es una marca, no es dinero en el bolsillo, no es el mejor coche, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor perfume. Eso puede ser un efecto de la bendición. La bendición es una marca, es un sello, es una posesión, ¿sí? Es una pertenencia. Yo puedo hoy no tener un centavo en el bolsillo y hoy no soy bendito de Dios. ¿Pasaron alguna vez que no tuvieron un centavo en el bolsillo? Trata de no gritar el amén. Todos, y que usted dejó de ser un bendito, una bendita de Dios por eso, no, circunstancialmente usted estaba pasando una prueba o una necesidad, usted seguía siendo un bendito, una bendita de Dios. Y cuando viene la dolencia y la enfermedad, usted sigue siendo un bendito, una bendita de Dios. Puede pasar circunstancialmente por luchas y pruebas, usted no deja de ser un bendito. La bendición es una marca de Dios sobre nuestras vidas, que trae efectos, por supuesto, pero es una marca de Dios. Primeramente, lo primero, busco el gobierno de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Un siervo de Dios argentino que está en Norteamérica, y él siempre dice, ¿por qué se enojan conmigo? Porque Dios me bendice. Yo no ando atrás del dinero. ¿Qué culpa tengo que el dinero ande detrás mío? Dice él. Tito Di Rocco. Yo no tengo la culpa de que la bendición me siga y me alcance, como dice en Deuteronomio 28. Porque yo voy detrás del Señor, dice, no voy detrás del dinero. Y Dios me bendice. De hecho, muchas veces ministrando a otros siervos de Dios, él tenía un buen reloj de oro y dice, Señor, me hace sentir, ¡tum!, se sacó el reloj de oro y se lo regaló. Él no tiene problemas. Y Dios le sobreabunda en bendición. Vuelvo a lo mismo, así como la comida no es el problema, lo material no es el problema. El problema es esto, el corazón que hay en la mente. Primero el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Y qué más? Y su justicia. Justicia no es solo que yo busque que Dios haga justicia conmigo. Esa es la parte más fácil. ¿Quién no quiere que Dios haga justicia contigo? ¿Quién no lo quiere? Todos queremos. Aquí lo que está diciendo el Espíritu Santo es, tú sé justo. Busca el gobierno de Dios en tu vida y actúa tú con justicia. Entonces todo esto viene por añadidura. Amén. Lo otro no es ningún esfuerzo. Cuando alguien te hace daño, tu parte humana le encantaría que un rayo cayera y lo subdividiera en varias partes. Y Dios es tan bueno con nosotros que para que no estemos con el corazón sucio y después Dios se enoje con nosotros, muchas veces, y yo diría casi todas las veces, Él deja pasar el tiempo hasta que tu corazón se sana y después Dios hace justicia con aquel que te ha hecho mal. ¿Para qué? Para que cuando eso suceda, tú ya tengas sanidad y encima te duela. Y uno dice, esta persona me hizo tanto daño, pero me duele lo que le pasó. No me alegra, no siento alegría. Y el Señor dice, ok, ese es el sentimiento que yo quiero ver. Lo dice David en un salmo. Cuando ellos se enfermaron, me dolió, me angustié. Y dice también que si nosotros nos alegráramos, cuando Dios está justiciando a nuestro enemigo, el Señor quita la mirada del enemigo y nos mira feo a nosotros. Dice, epa, ¿qué te está pasando? Dios guarda nuestro corazón. Él sabe por qué no está actuando ahora. Si alguien está esperando justicia de Dios, a veces Él sabe por qué está trabajando contigo primero, está preparando tu corazón. Cuando estés listo tú, Él va a operar justicia. Pero aquí está diciendo, busca mi gobierno y tú sé justo. La justicia que yo demando. Cuando dice, y su justicia, la justicia que Dios demanda.
entonces Él te va a añadir cosas que ni siquiera le estás pidiendo. Pues si hay algo que Dios es especialista es en superar tus expectativas. En eso Dios es especialista. Salmo 16, 11. 16, versículo 11, aquí en la versión 60. 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso. Ahí en el arca, ahí en la presencia está todo. Hay plenitud de gozo. Vas a ir a la presencia de Dios muchas veces roto, destruido, con nada en tu vida de qué alegrarte. Miras a tu alrededor y parece que no hay nada positivo, aunque siempre hay, pero cuando estamos mal no lo vemos. Sin embargo, cuando te vayas a los pies de Jesús y empieces a clamar y empieces a adorarle y empieces a cambiar tu manera de pensar y a decir, Señor, pase lo que pase, yo te adoro, yo te voy a alabar, yo no le voy a dar el gusto al diablo, no me voy a enojar contigo, te doy la gloria, te doy la honra. Vas a sentir que la presencia de Dios empieza a llenar tu vida y hay plenitud de gozo aunque estés en problemas. Va a haber un gozo inexplicable, eso proviene de Dios, eso está en su presencia. Tienes que probarlo, tienes que experimentarlo. Y no solo una vez. Muchas veces vamos a necesitar esa reparación de Dios en nuestro corazón. Y vas a salir gozoso de la presencia del Señor. No sé por qué estoy gozoso. Los carros de Faraón todavía están ahí. Pero yo estuve con el Señor. Yo estuve con el que me va a dar victoria. Delicias a su diestra para siempre. Y hoy el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿qué es lo que había a la diestra cuando entrabas al tabernáculo, al lugar santo? Estaban las pilas de pan casero, los panes de la proposición. Estaba el arca del pacto, la presencia de Dios allí, y a la diestra había alimento. De este lado estaba la menorá, eso no se podía comer. Estaba la lámpara, pero de este lado a la diestra estaba el alimento. Delicias a tu diestra para siempre. Gloria al Señor. Ahí está la saciedad de nuestra alma. Hoy vamos a dar un cierre a este estudio, pero tengo 2 pasajes más y vamos a entrar en algunos temas especulativos del arca. Apocalipsis, buscámelo en la NBI que está un poquito más claro. Apocalipsis 11, 19, y no lo vamos a leer todavía, pero usted nunca escuchó o nunca se preguntó, ¿y dónde está el arca ahora? Hablando del mueble, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos el arca en nuestras vidas, en nuestro espíritu, que es el lugar santísimo, está la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya está. No, yo no ando buscando el mueble. Se lo dejamos a Indiana Jones, eso. Nosotros no nos preocupa eso. Pero sí hay muchos que se preguntan, y hemos visto documentales, y hay muchas teorías, ¿sí? Voy a pedir silencio con los niños, por favor, allí. Hay muchas teorías de dónde puede estar el arca. Algunos dicen que está en Etiopía. ¿Cuánto escucharon eso? Sin spoiler, por favor. No, está bien, está bien. Ahora lo vamos a leer. Está en Etiopía porque dice que lo escondieron y está enterrado debajo de una iglesia, que está, hasta el día de hoy, está custodiada por un sacerdote. Dicen que la llevó el hijo del rey Salomón. Claro, porque dicen que Salomón en realidad tuvo un hijo con la reina Sabá, y dice que, bueno, ese hijo que tuvieron en común se llevó el arca y la escondió en Etiopía. De ahí la teoría que está en Etiopía, pues si uno dice, ¿qué hace ahí en Etiopía? Bueno. Otros dicen que está oculta en el monte Nebo, que hay una referencia a unos escritos que la hace el segundo libro de los Macabeos, que es de los libros apócrifos, pero que es tomado como un libro histórico. De hecho, Macabeos es el que relata la rebelión de los Macabeos, ¿sí? Cuando liberan el templo de la ocupación de un rey helenista, de Antíoco Epífanes, que había profanado el templo, y bueno, se levanta una rebelión, Dios hace un milagro porque les da una victoria contra un imperio, que era el imperio griego, justamente el imperio helenista,
Y cuando entra el Nuevo Testamento es otro mundo. Por eso usted mira lo último del Antiguo y el Nuevo Testamento y es otro mundo. Ya no están bajo el imperio babilónico, asirio, medo-persa, ni nada de eso, sino que está el imperio romano. Y ya tampoco está Grecia. Aunque Grecia, Dios le mostró a Daniel que era el imperio que se venía. Se lo reveló. Mira, el que dice que la Biblia no es palabra de Dios, que vaya a la historia secular. Está todo corroborado. Entonces dice allí en el segundo libro de Macabeos que Jeremías, Dios le avisa, esto es una teoría, escuche bien, que Dios le avisa a Jeremías de que va a venir la invasión de los babilonios y él se lleva el arca y la esconde, la entierra en el monte Nebo. Jeremías, ¿qué dije? Jeremías, sí. La entierra en el monte Nebo. Después hay otra teoría. Oculta por los levitas, ¿dónde? En el monte Moriah. ¿Cuál es el monte Moriah? El monte del templo. Dice que está enterrado ahí. Y hay un problema, no se puede excavar porque ahora está el domo de la roca. Esa cúpula dorada. Los musulmanes, si bien el monte del templo está bajo el gobierno israelí, fue recuperado en el año 67 en la guerra de los 6 días, ¿sí? Eso era parte de Cisjordania. Entonces Israel tiene dominio sobre el monte del templo, pero para evitar una tercera guerra mundial, dejan que estén allí los musulmanes en el monte, porque si se meten ahí se arma la hecatombe. Y un día se va a armar. Los ortodoxos, ellos mismos lo dicen, lo cuentan. Ellos tienen todas las armas para un día saltar el templo y... Sí, están que se salen de la vaina por edificar. De hecho, está el Instituto del Templo que tiene todo preparado para hacer el tercer templo ahí en el monte, ¿no? Bueno, esa es otra teoría, que está oculta ahí en el monte Moriah, debajo del domo de la roca. Y otra teoría que no es tan conocida, pero dicen que también está enterrada en el jardín de la tumba. Que no es la iglesia del Santo Sepulcro que está adentro de las murallas de la vieja Jerusalén en la actualidad, sino que de la puerta, todavía está la vieja Jerusalén amurallada y tiene sus puertas. Una de las puertas es la puerta de Damasco, porque da hacia Damasco, Siria, y por esa calle, que no me acuerdo cómo se llama la calle, bueno, no importa. Por esa calle, a un par de cuadras, fuera de las murallas, está el jardín de la tumba. Sí, en el jardín de la tumba. Estuvimos en los dos lugares. Donde más se siente algo es ahí, por más que muchos han desmentido eso, pero fue un general inglés, un creyente en Cristo, que descubrió por descripciones de la palabra y las similitudes del terreno, el monte de la Calavera, y encontró una tumba en un lugar que había una prensa de aceite y una tumba de alguien rico. Y está justamente en un cementerio judío, así que puede ser que haya sido esa. De hecho, fue una experiencia maravillosa porque había grupos de hermanos en diferentes idiomas, porque han hecho muchos lugares como para uno ir y hacer con libertad un culto y alabar y adorar al Señor ahí. Nosotros tomamos una de esas capillas en una roca, hay como una cueva, hicimos un culto allí, adoramos al Señor, oramos por las necesidades y que habíamos llevado de aquí, y ese mismo día, cuando salimos de ahí, fuimos al Muro de los Lamentos y metimos el sobre con todas las peticiones en el muro y oramos allí al Señor Jesús, clamamos por las necesidades. Fue un día maravilloso y escuchábamos por allí un grupo de hermanos en inglés cantando himnos, y por allá arriba, porque tiene diferentes niveles, hay unas gradas y había unos hermanos africanos cantándole himnos al Señor, vestidos de colores como es su cultura, ¿no? Hermoso. Bueno, dicen que ahí también puede estar enterrada el arca. Yo creo que si hubiera estado ahí ya hubieran metido topador hace rato. Pero ¿qué dice Apocalipsis 11:19? Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Manifestación de poder nuevamente,
la visión que ve Juan, ve que el arca está en el cielo. No está ni en el monte Moriah, ni en el monte Nebo, ni en Etiopía, ni en el jardín de la tumba, etcétera, etcétera. Se ve en el cielo. Ahora, ustedes piensen, ¿no? Usen su imaginación. Pueden pasar dos cosas. Puede haber pasado que el arca, al ser un elemento tan sagrado, cuando Nabucodonosor invade y uno de Nabuzaradán, que era un general, era un comandante del ejército de Nabucodonosor, él es el que destruye el templo, ¿sí? Él destruye el templo. Lo de Roma fue después, con el segundo templo. Él destruye el primer templo, el de Salomón. Se roba objetos, y los objetos sagrados, los objetos de valor. No menciona, en el segundo libro de Reyes está eso, no menciona el arca, pero hay una posibilidad de que se la hayan robado y llevado a Babilonia. Hay otra posibilidad de que la hayan destruido también. Y lo que está viendo Juan aquí es la presencia de Dios en los cielos representada por el arca. La segunda posibilidad es de que realmente Dios se haya llevado el arca y la tenga en el cielo. Pueden ser las dos cosas. ¿Ustedes qué opinan? Habría que, perdón, ¿no? Usted habla hace rato de que habla del plan integral. Sí. Estoy escuchando, comenzó hasta ahora, se puede enumerar en un par de cosas. Una es la docencia, porque se ve que Dios ha enseñado siempre desde el minuto 1. Totalmente. Y otra es la comida. Téngase en cuenta la analogía con el maná, ese tipo de cosas, cómo hay que comer. Por lo cual, también puede ser que sea el momento de que no se vea el arca para que podamos aprender, con H, aprender lo que nos están mostrando. Creo yo que, si no malinterpreto. Sí, y ahora lo vamos a sellar con un texto bíblico, lo que vos estás diciendo. Porque esas son las teorías de dónde puede estar el arca, y podemos pensar, puede que Dios la tenga en el cielo, literal, o puede que haya sido simplemente una representación de la presencia de Dios. Porque después nos preguntamos, ¿para qué quiere Dios un arca en el cielo? Bueno, lo más probable, digamos, es mi opinión, ¿no? Esto es mi opinión, lo más probable es que Nabuzaradán, este comandante de Nabucodonosor, babilonio, lo haya destruido o se lo hayan robado. ¿Cómo Dios va a permitir que se roben el arca? Bueno, ya había pasado antes con los filisteos, ¿se acuerdan? Pero les trajo maldición. Se enfermaron todos, la tuvieron que devolver con una ofrenda. Así que lo más probable es que la hayan destruido. Que no se la hayan llevado, si no le hubiera caído una tremenda maldición a Babilonia. O lo segundo, esto, que el Señor se lo haya llevado y la tenga en el cielo. ¿Y para qué Dios la tiene en el cielo? ¿Por qué no la dejó en la tierra? Bueno, vamos a ver Jeremías 3:16. Este versículo es determinante. Jeremías 3:16. ¿Qué dice? En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni la recordará. Nadie le echará de menos ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. Ahí está lo que vos decías. Porque ya no es el mueble el que tiene protagonismo. El arca vino, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los 40 días de haber resucitado, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Lo más probable es que esa arca que se ve y que ve Juan sea el mismo Jesucristo. Y esto, ¿cómo? Usted puede preguntarme con toda libertad, ¿cómo sabe usted, pastor, de que está hablando del reino milenial? Porque esto es el arca, escuche bien, siquiera anótelo, el arca en el reino milenial, en la era mesiánica. ¿Cómo estoy seguro de eso? Seguimos leyendo 2 versículos más. 17 y 18 nos dan el marco histórico. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Ajá. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor. Reino milenial. Y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. En aquellos días la tribu de Judá se unirá al pueblo de Israel. Amén. Y juntos vendrán del país del norte a la tierra que di como herencia a sus antepasados. Amén. Amén. Gloria a Dios.
estos dos versículos subsiguientes nos están dando el contexto histórico. Está hablando del reino milenial. Hoy no suben las naciones a adorar a Jerusalén y no le llaman el trono de Dios en la tierra. Nosotros sí, porque tenemos la revelación del Espíritu Santo, pero las naciones no. De hecho, muchas de las naciones dicen, no, Jerusalén es de dos países, es de Israel y es de Palestina, que no es un país, ya lo hemos hablado esto. Otros dicen, no, eso le pertenece a Palestina y el sionismo se apoderó y es fuerza de ocupación, y todas esas mentiras que desperdigan por los medios nacionales e internacionales. Nada más falaz que eso. La palabra del Señor hace 3.500 años le dio esa tierra a Israel, y más de lo que tienen. Todavía no recuperaron todo, O sea, Israel puede seguir expandiéndose. Dios le ha dado más límite. Así que no me importa lo que esta organización perversa, que no es otra cosa, que es la ONU, pueda decir. No me interesa. Vino Roger Waters de Pink Floyd y dijo, ¿saben por qué yo hablo así de Israel y yo defiendo y creo en los derechos humanos? Claro, las personas que masacraron, los del grupo Hamas, que ultrajaron, que torturaron, que despedazaron, no tenían derechos humanos. Está bien, Roger, sos un buen músico, nada más que eso. Y ahí te quedaste. Parte de Israel, de lo que falta, en realidad, falta toda la península del Sinaí. Sí. Hasta los saltos del Golán, o sea, parte de Siria y todo el Líbano. Debe faltar, y el territorio que tiene Israel debe faltar 3 veces Israel, quizás más. Exacto. Se le llaman fuerza de ocupación por el terreno que hoy ocupan, y todavía tienen mucho más. Dios ha demarcado, para que no haya dudas en la Biblia, el territorio, los límites, ¿sí? Ahora, El Sinaí sola es casi 2 veces más grande que Israel. sí, Israel ahora, ¿no? 22.000. que se le habían ganado a los egipcios y fueron a llorisquear a la ONU y tuvieron que devolvérsela. Bien, entonces, ¿en qué tiempo es que todas las naciones van a reconocer que Jerusalén es el trono de Dios en la tierra y van a subir a adorar? Cuando usted va al libro de Zacarías, usted se encuentra que todo el mundo en la era milenial, en el reino del Mesías, de Jesucristo, va a subir a Jerusalén a celebrar Sukkot. Todas las naciones. Ahora, de esta profecía hay algo que ya está cumplido. Hay algo que ya está. ¿Se acuerda cuando de mano del hijo de Salomón, el rey Roboam, se parte el reino, se divide en dos y queda el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, y era la tribu de Judá y media tribu de Benjamín, que quedaron bajo el gobierno de los hijos de David? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur Judá. Lo que está profetizando, algo que no había sucedido cuando se escribió esto, es que esa división se iba, ahí sí que se terminaba la grieta, de verdad. Eso era un cumplimiento certero. Y hoy, hermanos, somos privilegiados, estamos viviendo el cumplimiento de esto. Ya Israel es Israel, ya no es más Israel y Judá. ¿Se dio cuenta de eso? Ya no está más por allá el reino del norte, por allá el reino del sur. Israel volvió a ser una nación. Esto ya se cumplió. Pero falta de que el mundo entero vaya a adorar al Señor a Jerusalén. Así que el versículo 17 y 18 nos están diciendo que este versículo 16 pertenece a la era mesiánica, al reino milenial. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? ¿Se va a edificar el templo? Sí, antes de que Cristo venga a reinar. ¿Se acuerda más o menos cuándo? Va a estar hecho, porque dice que los judíos que lo pueden hacer, algunos dicen que en 3 días lo pueden hacer, construirlo en 3 días, tienen todo preparado, otros dicen que en 3 meses. Yo creo que en 3 días por lo que Jesús dijo. Ellos se lo tomaron en serio. Tienen toda la tecnología para en 3 días montar el templo. Todo listo, tienen entrenados los levitas, los sacerdotes, todo. Entonces, ¿quién se va a sentar a reinar ahí? El anticristo. Pablo se lo escribe
se lo escribe a los tesalonicenses. Dice que se va a sentar en el templo de Dios, no es el templo del anticristo. Él es un usurpador. Así que cuando Cristo venga, después de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, cuando Cristo venga, el templo ya va a estar listo. Ya va a estar hecho. Lo va a sacar de ahí al anticristo y ahí Israel, lo que dice Zacarías, es que Israel lo va a mirar y va a reconocer que realmente él era el verdadero Mesías y dice que harán gran lamentación por él. Mirarán a mí al que traspasaron. Ese es Jesús. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, es Jesús. Mirarán a mí al que traspasaron y harán gran lamentación como quien se lamenta por su Hijo único. E Israel va a decir cómo estuvimos tan ciegos, cómo no nos dimos cuenta, cómo no lo vimos. Y va a haber un gran lamento. Luego en Apocalipsis dice que todas las naciones se van a lamentar, no solo Israel, todas las naciones. Va a haber un gran llanto de arrepentimiento porque lo van a ver y lo van a conocer que Él es el Mesías. Entonces lo que dice Jeremías, aquí el Señor le mostró el reinado milenial y dice ya no va a importar el arca. Ya nadie va a preguntar por ella dónde está o dónde no está. Ya nadie va a decir, che, ahora que tenemos templo, vamos a hacer el arca para meterla en el lugar santísimo. Nadie, porque el arca es Cristo. No hace falta mueble, el arca es Cristo. No hacen falta objetos, tenemos un Dios vivo, real y verdadero. Amén. Un Cristo vivo, un Cristo vivo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si usted lee este capítulo 11, usted va a encontrar que, hablando de Apocalipsis, ¿no? Que cuando ven el arca que está en el cielo, es la 7ª trompeta. Y lo que nos está mostrando la palabra, que en la 7ª trompeta es el momento en que Cristo viene a tomar el reino de la tierra. Porque dice, empiezan los ángeles y los 24 ancianos a cantarle al Señor, a decir que gloria al Señor porque los reinos de la tierra ahora le pertenecen, ahora vino a tomar el gobierno que le corresponde. Se cumple lo del reino milenial en la 7ª trompeta, es un dato muy importante. Y ahí es donde se ve el arca del pacto. Puede ser, y repito esto, ¿no? Mi visión al menos, que él haya visto a Jesucristo cuando empieza a revelarse y empieza a descender a la tierra para establecer su reino. Es muy probable. Como sea, hoy tenemos el arca en nuestros corazones. Ya no decimos más. Los que conocemos a Cristo ya en este tiempo de la gracia no decimos más el arca del pacto, ¿dónde está? ¿Por qué no la fabricamos de nuevo? No hace falta. No hace falta. Era todo una figura de lo que iba a venir. Como decía nuestro hermano, en la figura Dios estaba mostrando, Dios estaba enseñando lo que después iba a cumplir en la realidad. Era sombra, pero dice que el cuerpo es de Cristo. ¿Algo querías preguntar, Fernando? Las naciones suban en su cuerpo. Sí. Es la fecha que nació el Señor. Exactamente. Que de eso ya vamos a estar hablando un poquito en los días que se vienen, que todo el mundo celebra Navidad. La fiesta de las enramadas, de las luces. La fiesta de las enramadas, que era la fiesta de la dedicación y la fiesta de las luces, igual que Hanukkah. Y mirá esa conexión, hermanos, miren. Hanukkah era se celebra el 25 de Kislev. Y Kislev es un mes equivalente en Israel, en el calendario judío, a diciembre. Israel no celebra Navidad en diciembre, no, en realidad no la celebran en ningún mes, porque no lo tienen a Cristo como el Mesías, pero ellos celebran Hanukkah. Ya vamos a hablar, no digo más nada, muchos saben de este tema, pero es lindo volver a meternos, está muy bueno y son palabras de bendición y de esperanza para nosotros. Amén. Denle al Señor un aplauso, que Él lo merece. Gracias, Georgie. Gloria a Dios. Hermoso todo esto. Hermoso. Cómo nos abre la mente, el corazón, nos invita a pensar también. La palabra de Dios te invita a pensar. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero dice con toda tu mente también, con nuestro entendimiento. Le invito a estar de pie. Agradecemos al Señor por este privilegio de estar en su presencia en esta noche. Te glorificamos, Señor,
Esta palabra produce tanto gozo en nuestros corazones, porque hoy estamos frente al arca del pacto, dando adoración, alabanza, pero a su vez también el arca está en nuestros corazones. Tú habitas en nosotros. Este templo material nos reúne, pero nosotros somos los templos vivos, Señor. Y tú estás en el lugar santísimo, en el principal lugar de este tabernáculo que somos nosotros. Gracias te damos por tu presencia, Señor. Hemos venido a adorarte principalmente, hemos venido a encontrarnos contigo. Hemos venido a dejar todas nuestras angustias, lo que nos preocupa, las cargas, las vicisitudes que tenemos que enfrentar en esta vida. Esta vida en la tierra que, por cierto, no es nada fácil, pero donde todo es posible contigo, Señor. Mira cada necesidad de mis hermanos y hermanas, desde el más pequeño hasta el más grande. Escúchalos. Escucha el clamor de tu pueblo, Señor. Y en tu gracia y en tu misericordia responde con poder. Tú sabes lo que cada uno de nosotros esperamos en ti, Señor. Conforme a tu perfecta voluntad y a tu poder, respóndenos. Respóndenos, Señor. No creemos merecer nada, Señor, simplemente por tu gracia y tu misericordia. Reconocemos, Señor, tu misericordia, tu paciencia. Cada mañana se renuevan sobre nuestras vidas. Te damos gloria, Señor. Llena nuestras copas hasta que rebosen. Queremos salir llenos de este lugar, llenos de tu aceite, llenos de tu espíritu, para poder alumbrar a un mundo que vive en tinieblas. Pero también, Señor, trae luz a esos puntos oscuros que puede haber aún en nuestras vidas. Trae luz, disipa toda tiniebla. Trae fortaleza, trae renuevo, trae paz. Trae sanidad en los cuerpos enfermos, Señor, porque también esa provisión está en tu presencia. Milagros, prodigios, señales, maravillas, Señor. Hoy tú lo sigues haciendo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso confiamos en ti y te adoramos. Y te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a mantenernos en fidelidad hasta el último momento, para que todo esto que está revelado en tu palabra, respecto al futuro, respecto a la eternidad, lo podamos vivir y lo podamos disfrutar juntos, Señor. Gracias te damos por todo en esta hermosa noche que nos hemos deleitado en tu casa, pero tu presencia sigue con nosotros y está en nuestros hogares, Señor. Inunda cada rincón de los hogares con tu Espíritu Santo. Salva a las familias, los que todavía no te conocen, atráelos hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Gracias, Señor.